predicaciones, pues hace unos 28 años por la primera vez estudié de manera más profundamente la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y desde entonces, entre mi vida, he estudiado más y más romanos que yo creo cualquier otra parte de la palabra de Dios. Y tengo, pues hace unos 22 años, 23 años, no me recuerdo, enseñé romanos en un instituto bíblico pequeño entre el transcurso de 2 semestres, aunque encontré rápidamente que ellos no estaban muy bien preparados, y entonces convertí la clase de ser una enseñanza de los principios de la hermenéutica, cómo interpretar la palabra de Dios, por medio de romanos, porque ellos necesitaron una base más sólida. Pero tengo años queriendo empezar a estudiar y predicar romanos. Creo que una de las razones principales que me he esperado es porque romanos es profundo una vez y también muy práctico, y va a ocupar algo de tiempo antes que terminamos todo este estudio. Romanos se trata con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aún es una defensa de Dios, el Dios justo, en salvar a las personas injustas, sin perder su propia justicia. Pues solamente es por Cristo que Él puede ser el Salvador de los injustos y convertirlos de ser declarados justos. La teología de Romanos es profundo, es amplio, que nos muestra cómo es el Evangelio en todos sus aspectos. El apóstol Pablo, como buen abogado, anticipa los argumentos en contra y se corta las piernas de los en contra antes que aún pueden atacar. La teología es profunda y a la vez la instrucción bastante práctica para nuestras vidas. Y aunque Romanos es un tratado completo y profundo sobre el glorioso Evangelio de Jesucristo, la carta no fue escrita para ser un libro de teología. A su corazón, la carta de Pablo a los romanos es una carta misionera. Pablo está escribiendo sobre su deseo a visitar a Roma, ministrar la palabra de Dios a ellos y ser apoyado por ellos a continuar su jornada misionera hasta España. Podemos ver desde Romanos 15, versículo 20 adelante, ya casi al final de la carta, versículo 20 adelante de Romanos 15, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para notificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído entenderán. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Y de ahí Pablo menciona la manera que los hermanos de otros lugares, como en Macedonia, han sacrificado para los hermanos en Jerusalén, y que él está llevando esta ofrenda a Jerusalén antes que va a salir hacia Roma en ruta de España. Siguiendo en versículo 28 dice, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Entonces eso es un maravilloso pasaje, y si Dios me bendice con suficiente más años de vida, algún día futuro llegaremos al capítulo 15 y nuestro estudio expositivo de Romanos, y con gozo predicaré tal pasaje. Sé que suena un poco chistoso el comentario, pero no es mi intención ser chistoso. Algunos pasajes van a necesitar ser proclamados
en tal manera extensivas e intensivas para captar ambos lados de la enseñanza ahí. Las profundidades teológicas entre las conexiones contextuales y exhortando con las implicaciones muy prácticas para transformar las vidas para la gloria de Dios. Y yo no estoy predicando casi todo domingo como antes, en los primeros años del ministerio de plantar la iglesia aquí. Tenemos la bendición de tener 2 pastores. Entre el principio de 2025 seremos 4 pastores. También hemos recibido los residentes pastorales que han salido a plantar otras iglesias y seguiremos entrenando más. Seguiremos plantando iglesias como nosotros estamos haciendo en la Iglesia Bíblica Redención, con Pastor Antonio, los residentes pastorales y yo. Y no solamente va a ser futuros pastores plantadores, preparados y enviados como César a Culiacán, pero también otros pastores que serán llamados y preparados y confirmados a servir aquí en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo. Compartiré el púlpito con ellos y continuaré mientras el Señor me da la capacidad a apoyar a los pastores plantadores enviados en sus plantaciones de nuevas iglesias en otros lugares. Aún ahora predicaré parte 1 de un mensaje de 2 partes sobre los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Romanos. Y no predicaré parte 2 hasta el 20 de octubre. Bueno, pues cumpliré solamente 55 años este mes, entonces creo que tengo por lo menos unos 13, 15 años más de vida con la capacidad a predicar bien, si Dios lo permite. Ojalá más, pero no tengo esta garantía. Entonces sí, a lo mejor llegaremos un día a capítulo 15 y predicaré, pero solamente después que uno de los Lucas está aquí haciendo la lectura bíblica antes que la predicación. Pero vamos a llegar. Romanos se trata con el glorioso evangelio de nuestro Señor. Es una defensa de Dios justo salvando a los injustos por medio de Jesucristo. Y es una carta misionera. Pablo, como apóstol, era plantador de iglesias con corazón misionero. La Iglesia Bíblica Palabra de Cristo es una iglesia con corazón para misiones. Hemos recibido y apoyado en el entrenamiento de varios hermanos de Countryside de los Estados Unidos aquí en su preparación. Pastor Antonio y yo, con el apoyo de nuestros residentes pastorales, somos pastores plantadores. Pastor Héctor y su familia asistieron aquí con nosotros 8 meses recibiendo entrenamiento antes que dedicarse a la plantación de la Iglesia Bíblica Casa de Dios en el Fuerte con Pastor Oscar y Mauricio. Pastor Manuel y su familia vivieron aquí 1 año y medio para recibir entrenamiento antes que volver a Sonora para replantar la misión como la Iglesia Bíblica Esmerna ahí en la Mesa de Nogales. En el año 2021, nuestro programa de discipulado del ministerio, o sea, residencia pastoral, fue expandida con el apoyo de Planted Ministries y recibimos Pastor Joel y Pastor Boris y sus familias de Honduras. Pastor Joel fue a Nayarit para plantar la iglesia bíblica en Compostela y Pastor Boris a Perú para plantar la iglesia bíblica Comunión de Supe. Y aunque Roberts, otro hermano de Honduras, no podría llegar por cuestiones migratorias, algunos de ustedes conocieron por las clases del evangelismo expositivo que él dio en línea antes que ir a Perú, donde terminó su residencia conmigo y otro pastor. Ahora Pastor Roberts está plantando una nueva iglesia en Pisco. Y nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, fue plantada porque yo fui enviado con mi familia a Sinaloa por nuestra iglesia madre en Countryside, en Kansas. Y hablando sobre Countryside y su corazón misionero, la semana pasada anuncié un proyecto que tenemos aquí en la iglesia.
un proyecto para poner vidrio ahí en las ventanas y instalar aire acondicionado. Y fue un proyecto que Countryside nos pidió si pueden apoyar. Fue anunciada un poco más que una semana, pues antes que el domingo pasado, ahí en la iglesia, la necesidad. Y ayer recibimos un email a la iglesia, a toda la iglesia Countryside, que decía, no vamos a aceptar más ofrendas para este proyecto. ¿Por qué? Porque ya cumplieron la meta. Como ahí en Éxodo 36, los versículos 5 y 6, cuando Moisés tenía que decir al pueblo de Dios, no pueden ofrendar más para el proyecto de tabernáculo, ya tenemos suficiente, más que suficiente. Y así es el corazón de una iglesia misionera. Regresando al tema de misiones, o sea, la plantación de iglesias, y usando los dos términos, misionero y plantador, como lo mismo. Porque misiones involucran la plantación de iglesias. Hay muchas iglesias que están involucradas en cosas que dicen que son misiones. Y están involucrando en a lo mejor proyectos buenos. Pero misiones tiene que ver con la plantación de nuevas iglesias. No podemos cumplir la gran comisión si no estamos plantando iglesias. Porque parte de la gran comisión involucra la ordenanza del bautismo, que es una ordenanza de la iglesia local. Misiones, así es la obediencia a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, yendo a ser discípulos de todas las naciones. Y para cumplir lo que dice la gran comisión, necesitamos más iglesias locales, donde los nuevos creyentes pueden congregar, ser instruidos a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Las iglesias están llamadas a reproducir. Claro, deben primeramente ser iglesias maduras que pueden ser reproducidas por ser fieles en su doctrina bíblica y la aplicación de la palabra. Pero iglesias sanas deben reproducir. Queremos ver la adoración del Señor aumentada por medio de la plantación de nuevas iglesias sólidas que prediquen la palabra con fidelidad, que evangelicen a los perdidos, edifiquen a los creyentes y glorifiquen a Dios. Y debemos preparar entonces hombres llamados por Dios con el carácter piadoso y las capacidades preparadas para ser pastores con el corazón para misiones entre nuestra iglesia local y otros para ser pastores plantadores que serán enviados. Como pastor misionero, o sea, pastor plantador, estoy siempre buscando los próximos hombres de Dios llamados para ser probados y equipados para el ministerio pastoral en general en la iglesia local y también los que van a ser involucrados en el ministerio de la plantación de iglesias. Hombres como nuestro hermano César, quien está aquí sirviendo, aunque va a ser miembro de la Iglesia Bíblica Redención, nuestra plantación en Los Mochis, va a estar sirviendo en ambas iglesias para ganar más experiencia y ser evaluado y preparado. Y ustedes como miembros de la iglesia local, aquí están involucrados en el proceso en varias maneras. Por medio de ser fieles en hacer nuestra iglesia un modelo para otras iglesias. Por medio de sus oraciones, por medio de sus ministerios personales a los residentes pastorales y a sus familias, a los pastores y a los maestros y los líderes entre nuestra propia iglesia. Entonces, con mucho deseo de motivarnos como iglesia en relación a nuestro ministerio de misiones, identificando y preparando los futuros pastores y plantadores, y con el gozo de predicar a Cristo y su evangelio, entraremos ahora en el magnífico tratado de Pablo sobre el evangelio, conocido como su carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, comenzando en el primer versículo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras,
Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y apostolado para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles, o sea, entre todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra y damos gracias por la carta inspirada por el Espíritu Santo que vamos a entrar y empezar a estudiar profundamente y conocer, con el fin de que podamos ser motivados por la gracia de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, por ser salvados y de recibir por tu gracia todos los beneficios del Evangelio, entender mejor cómo es el Evangelio y proclamar con más fidelidad el Evangelio a los demás. Pedimos que nuestro estudio aún, día de hoy, puede ser usado para motivarnos y exhortarnos como hay necesidad, para que reflejamos mejor, más brillantemente tu gloria, para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el mero corazón de las misiones, el ministerio conocido como misiones, está el Evangelio. Misiones involucra proclamando el Evangelio para que el Espíritu de Dios pueda usar el mensaje para llevar a las personas de cada tribu y lengua a la obediencia por fe, con el propósito de exaltar a Jesucristo, Señor nuestro. A través de la proclamación del Evangelio y la continuación de la enseñanza de la palabra, aquellos que una vez fueron espiritualmente muertos en sus transgresiones, reciben vida espiritual en Cristo. Luego se identifican públicamente como discípulos de Cristo a través del bautismo y continúan aprendiendo y obedeciendo a su voluntad revelada y enseñada por su palabra. Y como el bautismo se da como una ordenanza de la iglesia local, entendemos que la gran comisión involucra por necesidad la reproducción de iglesias locales que enseñen la Biblia, que exaltan a Cristo, que edifiquen a los creyentes, evangelizando a los perdidos, y todo por la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, haciendo discípulos de Él. Debido a esto, nuestra iglesia en Kansas Countryside eligió dedicarse a la misión entre misiones, nada más capacitar, enviar y apoyar a los pastores que plantan iglesias, para que las iglesias puedan ser establecidas en obediencia a la comisión de nuestro Señor. Dios llama pastores misioneros a plantar iglesias y pastorear aquellas iglesias que luego se convierten o convertirán en lugares desde donde se equiparán pastores y entrenarán futuros pastores plantadores para la plantación de otras iglesias locales. Eso es lo que hablamos cuando consideramos el ministerio conocido como misiones. No es como podemos nada más apoyar a algunos pobrecitos en algún lugar, tener más facilidades para vivir mejor aquí en la tierra hasta que mueren y en el infierno. Tenemos que llevar el Evangelio y plantar iglesias para que ellos puedan estar establecidos en la fe y madurar en la fe. Ministerios asociados con la reproducción de iglesias locales. En esta manera me gustaría que empezaremos el texto de Romanos 1 al 6, a través de la lente misionera del apóstol Pablo, un plantador de iglesias y misionero ejemplar. Confío que nuestro Señor nos puede animar y motivar en relación al papel que cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir en obediencia de la fe, en obediencia por la fe.
a la gran comisión de nuestro Señor. Entonces, esto es más que un mensaje para los misioneros que sirven en el sentido formal, como aquellos que sirven como pastores en la plantación de iglesias. Este es un pasaje para todos nosotros, ya que cada uno de nosotros servimos como misioneros en el sentido general, entre los miembros de nuestras familias, con nuestros vecinos, con los compañeros de la escuela y del trabajo, en los diversos campos misioneros en que hemos sido ubicados. Cuando salimos ahí por la puerta, estamos entrando en nuestro campo de misiones, donde sea. Este es un mensaje sobre Cristo y su Evangelio, porque central de todo en el ministerio de misiones es Jesucristo y el Evangelio de Él. Entonces, al observar la centralidad del mensaje del Evangelio que se encuentra en el corazón del ministerio llamado misiones, en versículo 1 de nuestro texto nos habla primeramente acerca del acerca del mensajero en misiones. Ahí en el WhatsApp de la iglesia recibieron una guía de bosquejos si quieren usar. El mensajero en misiones, la primera parte del versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El mensajero en misiones. Por leer sobre los viajes misioneros del apóstol Pablo en el libro de Hechos, y cuando leemos sus cartas inspiradas por el Espíritu a las iglesias, es obvio que Pablo es en verdad ejemplar de lo que es ser un misionero plantador de iglesias. Pero mientras aprendemos de su ejemplo y su enseñanza apostólica, es importante recordar que no es Pablo quien debe ser nuestro último ejemplo. Pablo no estaba buscando que otros se convierten de ser meramente seguidores de Pablo, sino seguidores de Jesucristo. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo reprendió fuertemente a aquellos que encontraron su identidad como seguidores de Pablo y de otros siervos de Dios. 1 Corintios 1:13. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta, claro que no. Y aún más adelante, en capítulo 11, Pablo dijo a los corintios, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Solo como seguidores de Cristo somos llamados a seguir su ejemplo. El tema no es simplemente ser como Pablo, absolutamente que no. Debemos ser como Jesús, y eso sucede a través de la transformación de nuestras vidas por el poder del Evangelio que nos conforma a la imagen o la semejanza de Cristo. Pero aún entendiendo eso, hay algunas maravillosas cosas que podemos aprender del ministerio de Pablo como seguidor de Jesús, escrito aquí en el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces hay tres cosas que quiero que observamos juntos a partir de este versículo cuando observamos el mensajero en misiones. Pablo comienza su carta dando prácticamente lo que era su saludo estándar de Pablo a la iglesia: gracia y paz a ustedes todos. Lo vemos aquí en Romanos como en otros lugares, pero para verlo necesitamos combinar versículo 1 con versículo 7. Pablo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7. Pero aquí en su carta a los romanos, después de declarar su propio nombre, Pablo continúa en los versículos 1 al 6 para describirse a sí mismo y al ministerio del Evangelio al que había sido llamado. Y es en esta frase
de descripción, casi como un paréntesis, que se encuentra en el medio de este saludo que estaremos enfocados nuestra atención en esta mañana y en el próximo mensaje. ¿Cuáles son las tres descripciones que Pablo usa de sí mismo y que nos ayuda a entender mejor al hombre que está llamado a ser un mensajero en el ministerio de misiones? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así que el mensajero en misiones debe estar primeramente sumiso al maestro, siervo de Cristo Jesús. El mensajero en misiones, incluyendo tú y yo, debe estar primeramente sumiso al maestro. El término traducido aquí, siervo, a veces traducido como servidor, puede ser traducido con la misma precisión, esclavo. Nosotros que una vez fuimos prisioneros en esclavitud al pecado, hemos sido librados de la esclavitud del pecado para servir ahora a un nuevo maestro. Ahora somos libres en Cristo, pero no somos libres para vivir para nosotros mismos. Somos libres de los deseos pecaminosos de la carne y somos transferidos al reino de las tinieblas, al reino de la luz. Vamos a Romanos 6. Romanos 6:6. Ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6:7. Hemos sido libertados del pecado. 6:17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. El pecado ya no reina sobre nosotros porque tenemos un nuevo maestro. Y ahora debemos someternos bajo el señorío de Cristo Jesús. Romanos 6, 22 y 23. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este mensajero en misiones debe estar primeramente sumiso al maestro, siervo de Cristo Jesús. Y después seleccionado para una misión, sumiso al maestro y seleccionado para una misión. Él es llamado a ser un apóstol, dice. Ahora, entendemos que en el caso específico de Pablo, fue llamado personalmente por el Señor Jesús resucitado, ahí en el camino a Damasco, y que fue llamado de ser un apóstol, en el sentido de ser llamado a un oficio apostólico. En el sentido más específico del término, apóstol se refiere a los 13 hombres muy específicos, es decir, a los 12 discípulos, incluyendo Matías, que fue seleccionado para reemplazar a Judas Iscariote en Hechos capítulo 1. Y el apóstol Pablo, que se describió a sí mismo en 1 Corintios 15, verso 8, como uno nacido fuera de tiempo, hablando de su llamamiento, su llamado como apóstol. Entendemos que ya no hay hombres llamados apóstoles en ese sentido más específico y técnico de la palabra, tal como fue utilizado aquí por el apóstol Pablo. Fue un apóstol llamado con toda autoridad apostólica que le otorgó el Señor como apóstol, al igual que los 12 discípulos. Ya no vivimos en la era apostólica de la iglesia. Ahora no hay nuevos apóstoles. Hay unos varones que dicen que son apóstoles, pero son falsos maestros. Pero en el sentido general, el término traducido como apóstol
lleva consigo el significado uno que es enviado. Alguien que ha sido designado y enviado para llevar un mensaje a otra persona. Alguien que se envía a una misión específica. En ese sentido de la palabra, los misioneros, los plantadores de iglesias, son aquellos que son enviados por Cristo para llevar su mensaje. Esta es la misión, llevar el mensaje de Cristo a aquellos que necesitan escuchar. Así que el mensajero en misiones es uno que ha sido seleccionado para una misión. En un sentido general, todos los cristianos han sido enviados a proclamar el mensaje del Evangelio. Entonces, en un sentido muy general, todos son mensajeros de misiones. Pero también las iglesias locales tienen la responsabilidad de reconocer y entrenar pastores misioneros, pastores plantadores, para plantar nuevas iglesias. En la misma manera que las iglesias locales también tienen la responsabilidad de reconocer y entrenar varones llamados de ser pastores y para quedar ahí entre la iglesia local para involucrarse en pastorear el rebaño. Y mientras consideramos que el ministerio de misiones y aquellos hombres que han sido y serán llamados o seleccionados para servir como mensajeros de Cristo y el Evangelio en misiones, debemos reconocer la importancia de enviar a los hombres que han sido llamados, o sea, seleccionados por el Señor para una misión. Es el Señor quien llama. Cuando hablamos del Señor llamando a los hombres al ministerio del Evangelio, reconocemos que existe tanto un sentido subjetivo interno del llamado divino, como una confirmación externa del llamado divino. Debe ser una confirmación de este deseo interno. Es una confirmación de ese llamado por hombres, por creyentes maduros que reconocerán la mano del Señor sobre su siervo. Ambos son necesarios. Entonces hay una pasión por el ministerio que primeramente debe existir. Es el deseo de ser pastor de que habla 1 Timoteo 3:1. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, o sea, supervisor, buena obra desea hacer. Obispo o supervisor, como igual que anciano y pastor, es un oficio en la iglesia. Ese sentido del llamado divino proporciona una pasión necesaria para la proclamación de la palabra y la compasión para las personas. Y aún ahí debemos notar dos lados. Hay varones que tienen mucha pasión por la palabra, o por lo menos acerca de entender y hablar sobre temas teológicos, pero no tienen compasión por las personas. No están involucrados en el evangelismo de los perdidos. Cuidado con los que quieren ser pastores que no están evangelizando a los demás, que están contentos de estar escondidos en su oficina, en su estudio, preparando mensajes, pero no quieren conectarse con las personas que necesitan a Cristo. Algunos no hacen el sacrificio para involucrarse en discipular a otros. No tienen tiempo, es inconveniente. No quieren meterse en dedicar tiempo y energía a discipular a algunos que saben que algunos van a crecer y otros van a crecer y bajar y crecer y va a ser muy batallosos, pero es nuestra responsabilidad de hacer discípulos entre las naciones. Algunos tienen una pasión por la idea de misiones o el concepto de los ministerios pastorales, pero faltan el deseo o la disciplina de sacrificar su tiempo, sus recursos y su energía para seguir semana tras semana en la práctica del ministerio personal.
Y déjenme decirles que si alguien no está mostrando fidelidad en el ministerio así, antes que recibir un título, las cosas no van a cambiar por darle una posición oficial. Si uno no es misionero donde vive, cruzando una frontera internacional no le hace misionero. Si uno no tiene la disciplina para estudiar con profundidad y predicar con pasión, aún sin un ministerio del púlpito regular, el título de predicador no cambiará sus hábitos. Y aún si alguien tiene mucha disciplina para estudiar, pero esconde atrás de los libros o siempre habla a la gente sin escuchar a la gente para desarrollar una relación y entender sus situaciones, la posición de pastor no automáticamente va a producir una compasión por las personas alrededor. El Señor llama a su siervo y Él prepara a los que Él ha llamado. Su llamado será reconocido por los que observen la vida y los ministerios del siervo de Dios. Parte de la responsabilidad que ustedes tienen como miembros de la iglesia es estar observando los que están involucrados en los ministerios de la enseñanza y la predicación, los que están involucrados en los ministerios en preparación para ser pastores. Porque si ustedes no están recibiendo el beneficio del ministerio por medio de ellos, no pueden confirmar que son llamados, sin importar tanto deseo que tienen de ser pastores. Por eso nosotros como pastores dedicamos tiempo al entrenamiento, a la evaluación, porque no vamos a presentar a ustedes candidatos para ser nombrados como pastores si no estamos 100% convencidos. Pero ustedes también son parte del proceso. Y tienen que abrir sus ojos y recibir la enseñanza, el ministerio y evaluar. El llamado de alguien siendo llamado va a ser reconocido por los que observen la vida y los ministerios del siervo de Dios. Su carácter y sus capacidades serán evidentes a otras personas. Es posible que haya oído decidir que si un hombre puede contentarse con hacer otra cosa que no sea el ministerio pastoral, entonces debería hacerlo. Ese tipo de conversación no pretende desalentar a quienes pueden ser llamados al ministerio pastoral, sino más bien para apoyarlos a confirmar si ese deseo interno es un llamado verdadero. Y cuando se trata del ministerio pastoral en las plantaciones de iglesias, eso aún es más importante, pues se agrega a eso la necesidad a veces de aprender un idioma extranjero, una cultura diferente, en algunos lugares un estilo de vida más difícil, o una separación de gran distancia entre el misionero, o sea, el plantador, y su familia y la iglesia amada que tiene que dejar por detrás. Y a veces vivir en lugares que faltan muchas conveniencias o aún que pueden ser más peligrosos. Si uno puede sentir la satisfacción de hacer otra cosa, es muy posible que debe dedicarse a ese esfuerzo, porque el ministerio a veces puede ser muy difícil. No estoy diciendo que un pastor no puede ser un pastor bivocacional que siente muy bien sirviendo el Señor en sus esfuerzos de trabajo, en un sentido para proveer por parte de su necesidad o a toda su necesidad, y también ser pastor. Pero si uno siente que quiere ser pastor, pero luego cuando las cosas son difíciles y quiere rechazar el ministerio pastoral, cuidado. Sin un sentido seguro del llamado del Señor, la tentación puede venir simplemente a tirar la toalla y comenzar a buscar otras cosas que hacer.
No digo esto para desanimar a ninguna persona a perseguir el servicio misionero, ni aún el ministerio pastoral en la iglesia local. Es más una advertencia a contar los costos de estar seguro. He conocido a jóvenes que sentían un amor, una pasión por la idea de misiones, pero realmente no para la ardua labor día tras día del ministerio de misiones, del ministerio pastoral. Tal vez escucharon un mensaje motivador de Isaías 6:8 y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Así sintieron un deseo de ser enviados, sin darse cuenta de que, al igual que en el caso verdadero de Isaías, explicado en los versículos siguientes, a veces el ministerio involucra fidelidad para proclamar el mensaje de Dios a un pueblo que se rehusará a escuchar y se rehusará a arrepentirse. Y cuando llegan momentos como ese, una confianza que el Señor ha llamado puede ser el estímulo más fuerte para mantenerte fiel y diligente para seguir adelante. Aun cuando los demás fácilmente abandonaran la misión de Dios, porque ellos no ven los resultados en la manera y el tiempo que ellos piensan que Dios debe responder a sus esfuerzos invertidos. Saber que debido a tal llamado nunca podría estar satisfecho haciendo otra cosa sin estar también pastoreando la iglesia puede ser lo que uno necesita durante los días difíciles que inevitablemente llegarán a la vida del mensajero en misiones. Y así es que el llamado o selección por el Señor también contiene un elemento externo de confirmación. No enviamos a personas que solo tienen una pasión por la idea de misiones, sino a hombres que ya están sirviendo y demostrando en su servicio actual el llamado del Señor en su vida. El llamado se evidenciará en el carácter del hombre, así tal como en sus capacidades para el servicio. Hay un carácter maduro que sigue madurando continuamente en Cristo. Y las capacidades dadas por Dios se están perfeccionando a través del estudio diligente y el servicio dedicado. Es digno de repetir que el simple hecho de cruzar una frontera internacional no hará que alguien sea misionero, si aún no está sirviendo como siervo sumiso al maestro, involucrado en el ministerio de misiones donde está. Pero donde hay iglesias con pastores fieles, la predicación expositiva, la sana doctrina, Dios va a preparar sus siervos para el ministerio de misiones. Donde la congregación desarrolla una compasión por los perdidos y una pasión para la palabra, Dios va a preparar a sus siervos con un deseo de ver la reproducción de la iglesia ejemplar en otros lugares. La iglesia aquí tiene un maravilloso privilegio de ser un lugar que no solamente impacta su comunidad con el evangelio, sino donde también los hombres de Dios pueden tener su llamado probado y cuando se encuentre genuino, confirmado por otros para que puedan ser nombrados como pastores y enviados con una misión. Por algunos enviados como pastores misioneros y otros quedando con la misión de servir la iglesia local y preparar otros pastores y pastores misioneros. Los mensajeros en misiones serán sumisos al maestro, seleccionados para una misión. Finalmente, aquí en esta primera parte, con respecto al mensajero en misiones, vemos que él debe ser uno que es separado a un mensaje. Separado a un mensaje.
apartado para el Evangelio de Dios, dice el versículo 1. Apartado, o sea, separado para hablar de la idea de ser consagrado o elegido para un propósito específico. Habla del hecho que fue designado por Dios como un mensajero del mensaje del Evangelio. En Hechos 13, versículo 2, leemos acerca del envío de Pablo y Bernabé desde la iglesia en Antioquía en su primer viaje misionero. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. En Gálatas 1:15 y 16, Pablo habla de haber sido apartado por Dios incluso desde el vientre de su madre. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Apartado del nacimiento, aunque había mucho que el Señor tenía que hacer en la vida de Pablo antes de convertirse en el hombre que necesitaba ser para proclamar el mensaje para el cual el Señor lo había separado. Y así, en el versículo 1, hemos visto el mensajero en misiones. Uno que es sumiso al maestro, seleccionado para una misión y separado a un mensaje. Antes de pasar al siguiente punto, permíteme dejarlo con este breve desafío. A medida que el Señor le da a este cuerpo el privilegio de participar en las vidas de los varones que sentirán un llamado a servir como mensajeros del Señor en misiones, y las hermanas también que estarán dispuestos a aceptar el desafío de servir como compañeros útiles a los hermanos que algún día podrán servir con esas capacidades, con el privilegio también que viene a la responsabilidad, con el privilegio que viene, también viene la responsabilidad. La responsabilidad de invertir en las vidas y ser utilizados para ayudar en su preparación para el servicio. Cada miembro tiene un papel en ese proceso. Como los futuros pastores y misioneros tendrán que madurar en diferentes áreas de su carácter y desarrollarse continuamente en relación a sus capacidades para el servicio, todos están involucrados en el proceso, animando y exhortando, hablando con ellos, evaluando a ellos, aconsejando a ellos. Cada miembro debe aprovechar la oportunidad de estar involucrado entre el proceso. También la iglesia tiene la responsabilidad, tal como gran privilegio, a sacrificar y apoyar a sus pastores y sus pastores misioneros. No digo eso pensando en mí, yo no recibo nada de la iglesia aquí. Como pastor misionero yo recibo mi sostén por los sacrificios de la iglesia Countryside, donde también estoy sirviendo como pastor. Y aquí la iglesia ha recibido la bendición del apoyo por parte de los sacrificios de la iglesia Countryside, entre otros. Pero tal como los hijos de una familia crezcan y toman más y más responsabilidad por sí mismos, hasta que ellos mismos toman la responsabilidad por sus propias familias y proveen por sus propios hijos, así funciona la reproducción de las iglesias. La Iglesia Bíblica Palabra de Cristo ha recibido mucha bendición y con el privilegio viene la responsabilidad y la oportunidad a compartir la bendición con otras comunidades cercanas y lejanas, como ahora ustedes están apoyando en plantar una nueva iglesia ahí en Los Mochis. Si somos fieles a Cristo, podemos ver pastores y pastores plantadores, maestros y maestras, y también otros siervos de Dios preparados y llamados para servir en la iglesia local aquí y futuras plantaciones. Y no solamente piensen en los demás, hermanos, cuando piensen en los que pueden servir. Recuerden que Dios puede estar llamando a algunos de ustedes también. No estoy hablando solamente a los más jóvenes,
Dios no solo llama a los jóvenes para preparar para el ministerio. Él no solamente llama a aquellos que crecieron en familias cristianas tampoco. Yo ya tenía una esposa y 2 hijos antes que comenzar a asistir a una iglesia. Si Dios llama, se requiere un gran sacrificio, una preparación diligente y una fe cada vez mayor. Pero déjame decirte algo, Él es un Dios siempre fiel. Puedes confiar en Dios. Y recuerda que incluso cuando el costo de la obediencia es muy alto, el costo de la desobediencia es siempre más alto. Entonces, hemos visto algo de nuestro texto sobre el mensajero en misiones. Ahora, lo que quiero guiarnos en ver aquí, al observar este pasaje a través de la lente misionera del apóstol Pablo, es el mensaje de las misiones. El mensaje de las misiones. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Son las buenas nuevas de Jesucristo sobre Jesucristo. ¿Quién es Él y qué ha hecho? El mensaje de las misiones. Eso es el mensaje que Pablo proclamó en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Son las buenas nuevas sobre el Salvador justo, que murió para salvar a los pecadores injustos, para que sean justificados en Él. Eso es lo que se trata sobre lo largo la carta a los Romanos. Estamos todavía en capítulo 1, versículo 1 de la carta a los Romanos. Pero Pablo procederá a través de 16 capítulos de esta maravillosa carta, explicando las gloriosas verdades e implicaciones con respecto a estas buenas nuevas del Evangelio. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí sobre el mensaje del Evangelio en el texto que tenemos ante nosotros? Creo que a muchos creyentes les falta entusiasmo para compartir el Evangelio, porque realmente no tienen una confianza firme en el poder del Evangelio. Pablo entendió la responsabilidad que tenemos como creyentes a predicar, a anunciar el Evangelio. Nosotros, como los que han recibido la gracia de Dios, tenemos una obligación: proclamar el Evangelio de la gracia a aquellos que todavía necesitan escuchar. En proclamar el Evangelio, Pablo mostró de nuevo por qué entendió el poder del Evangelio estaba en el mensaje en lugar del mensajero. El poder no reside en nosotros, el poder está en el mensaje, y el que es la fuente del mensaje. Si saltamos hasta abajo, comenzando a leer el versículo 14 de Romanos capítulo 1, escuchamos Pablo declarar sin vergüenza: tengo obligación, o sea, soy deudor tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿De dónde obtuvo Pablo tanta confianza? Pablo se dedicó a estudiar y comprender las profundidades y las riquezas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El mensaje de las misiones, el Evangelio. Vamos a ver algunas características del Evangelio notados aquí en el texto.
Lo primero que notamos aquí en el mensaje de las misiones es que es distinto por su singularidad. El mensaje de las misiones es distinto por su singularidad. Dice, es el evangelio de Dios. El mensaje de misiones no es un evangelio, no es alguna noticia buena, es el mensaje, el evangelio. Hay una exclusividad en el mensaje de las misiones. Vivimos en un día en que el mensaje de tolerancia ha impregnado tanto a la sociedad que se ha vuelto inaceptable declarar audazmente que solo por Jesús, el mediador entre Dios y el hombre, puede tener una relación correcta con Dios, con el Creador. Que Él y solo Él es el camino de la verdad y la vida. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que no hay otro nombre bajo el cielo sino Jesús dado a los hombres, por el cual debemos ser salvos, como dice Hechos 4, versículo 12. Tristemente, hermanos, hay muchas iglesias hoy en día en que desean ser aceptadas en esta temporada pluralista, que buscan ampliar el camino estrecho y desenchar la puerta estrecha, ignorando el verdadero problema del pecado, hablando solo de lo que conduce al florecimiento humano en los términos de ellos, en lugar de la vida santa. Debemos enfatizar el carácter distintivo del mensaje exclusivo que hemos sido llamados a proclamar. No solamente es un mensaje de las misiones que es distinto por su singularidad, sino también es divino por su fuente. Es el evangelio de Dios, es divino en su fuente. Cuando Pablo dice que el mensaje del evangelio es de Dios aquí en este texto, no solo está diciendo que son las buenas nuevas acerca de Dios, si bien es cierto que el evangelio es la buena noticia acerca de Dios, pero el punto que Pablo señala aquí es que el mensaje es la buena noticia que proviene de Dios. Rechazar el mensaje del evangelio es rechazar a Dios. La fuente del mensaje de las misiones es divina. El mensaje no se origina, no viene con su origen enviado, sino con el que envía. En otras palabras, la fuente no es de nosotros, los enviados. La fuente es de Él que nos envía. El mensaje proviene de una fuente divina porque en su corazón el problema del hombre es un problema espiritual. No es político, psicológico o físico. No es económico, emocional o educativo. El hombre está espiritualmente muerto y necesita la regeneración espiritual. Él debe nacer de arriba. Necesita un mensaje cuya fuente es divino. A continuación vemos el mensaje de misiones, que es un mensaje declarado en la historia. El evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El mensaje de las misiones no es un mensaje nuevo. El mensaje del evangelio ha sido declarado en la historia a través de las páginas de la Biblia. Notamos tres maneras mencionadas aquí acerca de cómo el texto sobre el mensaje fue declarado en la historia. Primeramente fue prometido por medio de los profetas, que Él ya había prometido por medio de sus profetas. Es el evangelio de Dios y nuestro texto dice que Él, Dios mismo, prometió este mensaje de antemano a través de sus profetas. Sus profetas fueron sus mensajeros seleccionados para anunciar su mensaje. Sus profetas predicaron a su pueblo, el pueblo llamado por Dios,
a reflejar su gloria en todo el mundo. Sus profetas presentaron el carácter de Dios, fiel y cumplidor de sus promesas. Sus profetas profetizaron las promesas de Dios. Y sus profetas predicaron la necesidad de arrepentimiento verdadero y caminar por fe en el Señor. Debido a que su fuente es divina, Dios mismo lo ha prometido, seguramente podemos confiar en el mensaje del Evangelio para lograr su propósito tal como su proclama. Este versículo habla no solo de la seguridad, sino también de la antigüedad y la continuidad del mensaje del Evangelio. El mensaje de las misiones no es un mensaje nuevo. El mensaje de las misiones es el mismo mensaje ya declarado en la historia. Desde capítulo 3 de Génesis, después que la caída del hombre en el pecado, tenemos la historia de la redención que se ha desarrollado por Dios. Pondré, versículo 15 de Génesis 3, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. De la simiente de la mujer un día vendría un Salvador. Cuán bella es esa historia. No solo vemos la antigüedad del Evangelio, sino también su continuidad. Para este mismo mensaje del Evangelio de Dios, que continuará a través del antiguo pacto, del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo. No hubo un mensaje del Evangelio para las personas del Antiguo Testamento y otro para las personas del Nuevo Testamento. La necesidad para todos es confiar en Dios y caminar en obediencia por fe. Confiar en el mensaje anticipado, en el Mesías y Jesucristo que ya ha llegado. A veces escucho la equivocación, incluso entre algunos cristianos, que piensan que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue salvado por sus obras, pero ahora en la era de la iglesia, el Nuevo Testamento, somos salvos por la gracia. Como si Dios tuviera un plan para salvar a los pecadores por medio de sus obras y eso fracasó. Así que ahora ha pasado plan B. No es así, hermanos. Cualquiera que haya sido salvado de su pecado ha sido salvado por la gracia a través de la fe en el Salvador. Todo el sistema de los sacrificios fue una sombra de lo que va a venir. Anunciaba el ministerio del Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento y presentado en el Nuevo Testamento. Y la única obediencia que ha glorificado a Dios es la obediencia por la fe. ¿Cómo fue el mensaje que ha sido declarado en la historia? Prometido por medio de los profetas y proclamado por la palabra. El Evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Predicamos a Cristo desde las páginas, todas las páginas de la Biblia. ¿Cómo sabrá un mundo perdido y moribundo de su necesidad de un Salvador? ¿Cómo cambiarán las mentes y los corazones rebeldes de nuestros vecinos y amigos con respecto a Jesús? Deben ver a Jesús tal como es, como se nos revela a través de las páginas de las Escrituras. Romanos 10:17, así que la fe viene del oír por la palabra de Cristo. El Espíritu Santo de Dios usa la palabra que Él inspiró para abrir los ojos espiritualmente ciegos para ver correctamente al irresistible Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso seguiremos comprometidos a proclamar con autoridad a nuestro Señor Jesucristo como Él ha sido, es y siempre será, sin cambio, revelado por el Espíritu de santidad,
en las páginas del libro sagrado. Este es el mensaje de misiones. El mensaje de misiones es el Evangelio. Fue declarado en la historia, prometido por sus profetas y proclamado por la palabra. Hay una manera más que el mensaje de las misiones, el Evangelio, fue declarado en la historia. Y aún las primeras dos tienen su enfoque en la tercera, como el pináculo de su argumento. Pero si avanzamos en el texto ahora, no puede detenerme por el gozo y la pasión a predicar nuestro texto. Entonces, por eso pausamos aquí en el flujo del argumento de Pablo, que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, para avanzar con tiempo adecuado que merece el texto en el mensaje próximo. Hasta aquí hemos considerado entonces el mensajero en las misiones. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, sumiso al Maestro, seleccionado para una misión y separado a un mensaje. También hemos considerado el mensaje de las misiones, el Evangelio de Dios, que es distinto por su singularidad, divino en su fuente y declarado en la historia, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras.